aprieto acá la tecla para grabar y ya estamos grabando. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Entonces, como les decía, operaciones con celda en Excel. Excel es conocido justamente por trabajar su posibilidad de hacer cálculos matemáticos, de operar, de hacer de funcionar tipo como una calculadora. Nosotros en Excel, para poder operar, para poder realizar una operación, lo que nosotros, operación, fórmula, en Excel, digamos, la palabra correcta hoy al día, antes se conocía como fórmula, son funciones. Funciones es lo que se le llama. ¿Cómo se hace para hacer una operación? Lo que tenemos que indicarle para que no me lo deje escrito, a ver que voy a compartir la pantalla, porque no estaba compartiendo la pantalla me parece, sí, importante. A ver, ahí va, compartir, bien, ahora sí, ahí estamos, bien, entonces, en Excel, como les decía, para poder hacer operaciones, porque si nosotros ponemos 6 más 5, nos los va a escribir, lo va a tomar como texto. Si nosotros queremos que nos haga el cálculo, siempre para cualquier operación, para cualquier fórmula, función, como lo quieran llamar, es igual. Hay que abrir el símbolo igual en cualquier celda y realizar la operación. Seleccionar celda, empezar a escribir la función o los números. Uno puede usar el... Perdón. Sí. Perdón, Franco, no sé si soy yo que toqué algo en mi compu o sos vos. Solamente veo donde dice punto digital Basa Bilbaso y no puedo ver lo que estás compartiendo. La pantalla negra y como el botón de punto digital nada más. A ver, chicas, el resto no sé si lo ven o no lo ven a la pantalla. No, yo veo bien, puede ser que se le esté... Bien, puede ser que una esté fallando configuración. tu señal, Ale. Fíjate al lado del botón de cortar la llamada en más opciones. Ajá. Que eso ya lo íbamos a ver cuando... una de las cosas que Ya vamos a veo. ver, ya nos vamos adelantando. A donde dice cambiar diseño. Sí. Fíjate donde dice cambiar diseño. Yo, por ejemplo, lo tengo ahora en automático. Ahí hay distintos diseños que tenés. Lo pongo, está en foco. Puedes poner en automático, probá a ver si te cambia. Ahí lo puse y veo La la pantalla compartida del resto, pero solamente veo, te sigo viendo en negro, sigo viendo el botón de punto digital nada más. Puede ser que si vos pasás el clic sobre mi imagen tenga una tacha activa, tiene una crucecita tachado o... Ahora sí, no, ahí lo desanclé. Lo desanclaste, perfecto, y ahora sí la ves. A la pantalla compartida. Si no, ponele de vuelta en foco, como estaba, viste, 3 puntitos, cambiar diseño. Dame un segundo, cambio de pantalla, me voy a foco. En foco, ajá. Y ahora a ver si ves mi pantalla ahí mientras yo voy. Si no, probá desconectarte y volverte a conectar. A ver. Ok, ahí voy. Puede ser porque uno cuando fija acá el ganchito sobre una imagen de cualquiera, por ejemplo acá, por más de que yo esté compartiendo, siempre voy a ver la imagen de la persona o de la pantalla, porque otro usuario puede estar compartiendo en principal, no se va a mover. Si yo lo destildo, ahí sí vuelve a la normalidad. Esto cuando está en foco, que está automático, y queda anclada, digamos, esa pantalla ahí de manera automática. Ya lo vamos a ver cuando veamos las opciones acá de Google Meet y del Zoom después. A ver si se le soluciona. Alejandra. A ver, ahí yo te veo. Está la... Ajá. ¿Se ve la pantalla? Ahora sí veo la pantalla. Perfecto. Se tendría que ver ahí que yo estoy moviendo el mouse, detener la presentación. Sí, ahora sí. Eso es lo mío. Si yo ahora maximizo, se va a ver la pantalla. Listo, veo. Ahora sí. Genial, gracias. Bien. Por nada. Entonces, ahí tenemos las operaciones. Cuando nosotros escribimos sin el igual, lo va a tomar como texto. No va a interpretar qué es lo que quiero hacer. Ahora, cuando yo escribo, ingreso el igual me va a dejar empezar a escribir ya sea una fórmula o una operación. Así como yo sumo en una calculadora común, yo con poner igual en una celda en blanco en Excel, acá yo dejé la tablita lista para seguir avanzando.
Voy a poner un poco más de zoom para que se vea mejor. Yo pongo igual y fíjense cómo pongo 6 más 5, le doy enter y me tira el resultado. Igual 6 por 5, y si yo respeto la regla de paréntesis, acá tengo que picar, si muevo con la flecheta me voy para otro lado. Tengo que picar, no puedo mover con las flechitas del teclado. 6 por 5 más 5. Entonces ahí me tira, digamos, los resultados. Estas son operaciones comunes. Fíjense que acá arriba, donde tengo la barra de fórmulas, me aparece lo que hice. ¿Cuál es la ventaja, digamos, de trabajar con fórmulas en Excel? Que las fórmulas son dinámicas. En realidad, esto de hacer así como yo hice acá no es lo óptimo. Lo óptimo es operar entre celdas. ¿Cómo es operar entre celdas? Para operar entre celdas, cuando yo le digo, bueno, supongamos que tengo un 6 acá y un 5 acá, fíjense que acá yo reemplacé, es decir, bueno, donde quiera que tenga el resultado, acá al lado, acá abajo, esto es independiente, acá, igual, esta celda, el valor de esa celda, más, por ejemplo, como habíamos hecho, el valor de esa celda. Fíjense que me dice B2 más, ¿qué? B2 más C2. ¿Qué es lo que me va a hacer? Me va a sumar los valores de esa celda. Y la ventaja de hacer esto es que acá yo puedo ir variando, estos valores van variando en el tiempo y la fórmula sigue operando de la misma manera. Me está sumando las celdas, no el contenido que tiene en sí la celda, porque eso es lo que va a variar, eso es lo que yo puedo ir cambiando. Entonces es lo que me permite después a usar un autocompletar y completar. ¿Qué es lo que digo yo con el tema del autocompletar? Yo, por ejemplo, después tengo 5 y 8, 1 y 5. Disculpa por Sí, interrumpir. no importa, ajá. ¿Podrás ir un poquito más lento? Porque mi internet, mi wifi anda sumamente mal. Bueno. Y para cuando vas explicando se queda todo tildado y es como se que cuelga, perdí perfecto, ya perfecto. Vuelvo incluso para... Disculpame. Sí, vuelvo incluso para atrás. Ahí justo entró Marianela. Buenas tardes. Vuelvo de vuelta incluso Buenas tardes, ¿qué tal? para atrás para volver a mostrar. Entonces, lo que venía mostrando era lo siguiente. Ya que está ahí Marianela, que llegamos juntito. Cuando uno acá escribe 6 más 5, no me hace nada porque no sabe Excel qué es lo que quiero hacer. Es un texto que ingresé. Yo, para indicarle que me haga una operación en una celda, tengo que hacer igual 6 más 5. Y ahí me va a hacer la operación. Si yo voy acá, en la barra de fórmulas aparece la información de lo que yo hice en esa celda. El contenido de esa celda no es un 11, es una operación matemática. Lo óptimo no es hacer eso, como decía, es operar con celdas. Es decir, yo tengo 6 y 5 en dos celdas, y donde yo quiera operar, puede ser acá, puede ser en cualquier otro lado. Digo, bueno, me lo vamos a poner ahí para que quede al ladito nada más. Igual, esta celda, B2 más C2. Marco ahí. Si yo pico sin haber puesto otro símbolo, fíjense que me sigue dejando. Cuando yo ponga un más o algo, ahí me va a dejar picar sobre otra celda. Puedo borrarlo también si quiero cancelar. Cuando ya tengo formulada la operación, le doy Enter. La diferencia de esto es que cuando yo modifique los valores, se me va a modificar el resultado. Se me va a modificar 6 más 6, 12, 7. Eso es lo que le va a dar dinamismo. Yo puedo tener una tabla con sueldos, con notas de alumnos. Entonces yo quiero saber un promedio. Voy modificando las notas y me va a ir modificando el resultado. No necesito hacer toda la operación de vuelta. ¿Qué pasa si yo tengo que hacer varias veces la misma operación en las columnas, que hasta ahí había llegado de abajo? Bien, vieron que cuando hablamos del tema del autocompletar decíamos que podíamos autocompletar el texto siguiendo un patrón, autocompletar un formato de colores. Si está amarillo yo le pongo autocompletar, rellenar el formato. Bueno, el autocompletar acá lo que hace es repetir las fórmulas, pero esta vez sabe que cuando yo autocompleto para abajo voy a sumar esta con esta, después esta con esta y esta con esta. Entonces, al arrastrar el autocompletar para abajo, fíjense que me empezó a tirar los resultados. 6 y 5, 11, 1 y 8, 9, 5 y 5 y 10.
lo que hace justamente es bajar una y otra vez. Si yo digo, bueno, yo quiero acá que el 6 me lo multiplique por el 7. ¿Hasta ahí se va entendiendo bien en lo que es el concepto de operaciones entre celdas? Por las dudas. Sí, claro. Aparte sí. Perfecto. Si yo digo, bueno, acá en vez de hacer, vamos a hacerlo por algo más fácil, vamos a hacerlo por 2. Yo quiero que esta celda me multiplique por esta celda de acá. Y esta también me va a multiplicar. Esto se utiliza mucho cuando hacemos que lo vamos a practicar el cálculo del IVA. Una sola celda que es la que me va a dar, digamos, el valor por cual lo voy a multiplicar. Entonces yo le digo, bueno, necesito que esta celda me la multiplique por esta. Perfecto. Ahora, cuando yo hago el autocompletar, salvo que yo ponga 2, 2, 2 para abajo, fíjense que ahí me va a hacer 10, 2, 10. Perfecto. Control Z. Si yo uso esto, el autocompletar, y no tengo nada ahí abajo, me va a dar 0, 0, 0, porque acá hay 0, está vacío. Fíjense que si yo hago doble clic, voy a ver que me está multiplicando por ahí abajo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo necesitaría que todas estas celdas se multipliquen por esta, que esta no cambie, que esta no baje, para eso tengo una función que se llama fijar celda. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo estoy escribiendo, o después, como ahora que lo voy a hacer después, vieron que tenemos las teclas funcionales, la F1, F2, F3, F4, arriba en el teclado al lado del escape. Se lo voy diciendo lento para que la ubiquen ahí en el teclado. Bien, cuando yo presiono al lado del escape la F4, fíjense qué pasa acá. Si yo estoy parado, indiqué que esta es la que quiero fijar, se me agrega un símbolo peso a la C y un símbolo peso al 2. Eso significa que estoy fijando la columna y fijando la celda. Que al autocompletar, cuando yo lo utilice, va a cambiar las otras. La B, la C, B2, B3, B4, B5, pero esta siempre se va a mantener estable. Si le doy Enter, fíjense que cuando voy a hacer para abajo, me sigue tomando los resultados. Porque ¿qué es lo que me hizo? Esa por esa, esa por esa, esa por esa. Fíjense en una cosita más, que cuando yo, si tengo por ejemplo acá, lo voy a borrar, voy a volver a marcar. Si yo presiono una vez el F4, me hace esto. Me pone el símbolo acá y el símbolo acá. Si presiono otra vez, me aparece un solo símbolo. Esto significa que me fijó la celda 2, que se va a poder mover hacia el costado, pero hacia arriba y hacia abajo sí. Y esto me sirve exactamente lo contrario, que se va a mantener la columna fija la C, pero va a poder moverse la fórmula autocompletar hacia arriba y hacia abajo. Por lo general, cuando uno fija, los aclaro porque a veces uno si llega a apretar, esto fíjense, que yo lo aprieto una y otra vez. El que yo siempre históricamente he ocupado y que van a ocupar cuando uno usa un fijar celda, lo que más se ocupa es que estén los dos símbolos acá. Eso significan esos dos símbolos, que está fijando la columna y la fila, que se está fijando la columna C y la fila 2. Todas van a operar con eso. Si sin querer ustedes apretaron y le quedó así, les va a cambiar el resultado porque se van a mover. Lo que tienen que tener es una sola vez la tecla F4. Ahí le doy Enter y me quedó fijada. Entonces yo cuando hago el autocompletar, ya sea la cantidad de números que sea que tenga para abajo, todas siempre me la va a hacer. Fíjense lo que es inteligente Excel, que me lo va autocompletando. Acá yo no tengo nada. Pero cuando yo pongo un valor acá, Excel interpreta de que acá lo voy a querer completar con el mismo cálculo. Y ya me lo hace automáticamente y no tengo que hacer el autocompletar. Esa es una de las gran ventajas que tiene Excel, digamos, el dinamismo, la inteligencia que tiene, que yo al agregar un valor, ahora lo que lo borré, interpretó Excel que yo no quería autocompletar, entonces no me lo siguió haciendo. Es esa inteligencia que es lo que me facilita las tareas. Bien, ¿se entendió el tema de cómo es esto de fijar la celda? Por las dudas de cómo es que funciona. Sí, consulto. Entonces, para que te aparezcan los dos signos pesos, por así decirlo, es una sola vez se aprieta. Sí. Si fijamos, hacemos dos veces la F4, solamente fija
una sola de las celdas. Exactamente, o la fila o la columna. Lo que yo tengo que lograr es si yo me pasé, vuelvo a picar hasta que me aparezcan los dos símbolos. Hasta que Bien. me aparezcan los dos símbolos. Eso Bien, es lo que bien, yo bien. necesito en este caso, que es que se fije esa celda y nada más que esa celda, que no se mueva. Ok. Así como yo fijé esa celda, por ejemplo, acá se me fue, así como yo fijé, por ejemplo, esa celda, acá la voy a desfijar, la vuelvo a sacar, le borro ahí con el F4, también podría haber fijado esta, esto está entendido, o sea, acá yo voy a elegir qué celda quiero fijar. Esto yo lo puedo hacer mientras estoy haciendo la operación, es decir, yo escribo acá igual esto por esto F4, o lo puedo ir y editar después como hice hoy, que entré y lo edité después y piqué y simplemente me paré cuál era la que quería fijar y la fijé. Eso está bueno para hacer, por ejemplo, si yo tengo que hacer todo, lo vamos a hacer ahora acá con la tabla de los productos, de calcular el IVA al precio, vamos a tener que poner el IVA en una parte, en un margen, el 21%. La tabla ya es inteligente, con calcular el primero, el resto me los hace de manera automática. Entonces me hace el cálculo del IVA en todas, pero es importante fijar esa celda. ¿Se entendió este tema entonces de fijar? Sí, perfecto. Perfecto. Bien. Estas son cuestiones básicas. Acá fíjense lo que yo les decía. Nosotros podemos operar con más de una celda. Acá esto es un cálculo común. Una operación en tres celdas. La posición va a ser donde nosotros nos quieramos dejar el resultado. El tema de las operaciones después, fíjense que acá puedo tener intercaladas, sumar de cualquier, no significa que tengan que estar pegadas uno al lado del otro, son distintos ejemplos. La multiplicación, cómo está hecha, la división es con la barra del teclado al lado del asterisco. Multiplicación es el asterisco y barra es división. Se largó la lluvia. A ver si no, espero que no se corte el internet. La otra que tenemos que tener en cuenta, que lo mencioné brevemente ahí al principio, es el tema de las operaciones combinadas, de las reglas de paréntesis, corchetes, entonces de mantener, digamos. Acá si nosotros hacemos B2 más B4 por B9, por ejemplo, sin eso, lo que Excel va a interpretar es hacer primero B4 por B9 y después sumarle el B2. Digamos como que si en matemáticas es una de las reglas básicas que tenemos, si no expresamos los paréntesis y los corchetes, va a tomar primero resolver las multiplicaciones y después el siguiente término va a ser la suma y las restas. Esto es exactamente lo mismo. Hay que seguir la dificultad por ahí cuando se trabaja con operaciones grandes, justamente hacer ese seguimiento de los paréntesis. Porque acá, como es todo en una línea, es una celda que se va completando hacia el costado, hay que seguirle esa guía, más cuando hay condicionales anidados, fórmulas avanzadas, que son fórmulas dentro de fórmula. ¿Cómo se separa eso? A través de corchete. Entonces, ahí en eso, esa es la mayor complicación que tiene Excel, digamos, para cualquiera que maneje, le haga un uso avanzado, de llevar el conteo de esos paréntesis, de separar en términos las fórmulas, no solamente las operaciones matemáticas, sino las fórmulas de funciones, fórmulas como concatenar texto, como condicionales que me muestre un mensaje o que me haga una operación si se cumple una condición. Hay un montón de tipos de fórmulas. Otras opciones que tenemos, por ejemplo, así de sumatoria, nosotros podemos decir, bueno, tengo una lista de valores, esto, acá le estoy poniendo del 1 al 5 6, le hubiese puesto a completar, y digo, bueno, yo necesito que acá me haga la suma o el promedio de esto, más esto, más esto, más esto. Yo no voy a estar haciendo todo eso. Tampoco si yo hago esto no me lo va a tomar si yo selecciono todo, porque acá me suma un rango más todo eso. Entonces, lo que yo tengo son funciones, como les decía. Una de ellas, las principales, las más conocidas, es la suma. Yo tengo que empezar a escribir suma. Fíjense que acá me va a tirar los distintos valores. Ven que puedo bajar con la flechita. Incluso me da una descripción de lo que hace esa fórmula. Y acá tengo suma. Si yo quiero usar esa, para no escribirla toda, le puedo dar o doble clic o usar la tecla tabulador del teclado, que es la que está arriba de las flechas de mayúscula. La tabulador era para hacer las sangrías en
en Word, que hacemos los saltos de las viñetas, como habíamos visto. Bueno, yo aprieto la tecla tabulador una vez que tenga marcado esta y me autocompleta suma. Fíjense que siempre es el nombre de la función y se abre paréntesis. Y acá yo puedo ir marcando, si van a hacer un rango completo, es decir, de una parte hasta la otra, puedo simplemente marcar seleccionando el rango completo. Por buena práctica, lo digo, cierro el paréntesis. No es necesario hacerlo, pero está bueno saber, acostumbrarse a hacerlo, porque si tengo condicionales en fórmulas anidadas, si no cierro ahí se me arma el despelote. En este caso es una operación simple. Por buena costumbre cierro el paréntesis, le doy enter y me sumó el rango. Ahora, si yo digo, bueno, igual, suma, pero no voy a sumar todos los valores, voy a sumar este, con la tecla control presionada, pico en el otro, y así sucesivamente puedo ir picando en aquello. Fíjense cómo me lo separas con punto y coma. El punto y coma me está indicando de que esto es un término, esto es otro término a sumar, esto es otro término. Cada punto y coma me separa los términos que se van a sumar. Fíjense que en este otro que era de rango hay 2 puntos. ¿Vieron cómo hacíamos el tema de... Esto es parecido como en el Word cuando vimos el tema de la impresión. Cuando uno pone coma o pone guión, la coma es para separar las páginas. Digo, quiero que me imprima la 1, la 3, la 5 y después del rango de las 8 a la 10 poniendo un guión intermedio. Bueno, el 2 puntos funciona así. El 2 puntos le indica a Excel que me haga desde la B2 hasta la B7. Yo marco y automáticamente ese 2 puntos se genera. Por ejemplo, para sumar, tengo esas dos alternativas. Sumando todo un rango completo, también puede ser un rango cuadrado. Si yo le pongo acá, porque va a ser, fíjense qué es lo que pasa. Yo pongo así, digo, bueno, no, quiero que me sume todo esto. Le voy a cambiar acá, a ver, vamos a borrar. Que me sume todo esto, y fíjense, de la B2 a la C7. Y ahí me suma todos los valores. No solamente me lo hizo así, o solamente me lo hizo así, sino que me lo marqué todo. Esto siempre después de haber escrito suma, abro paréntesis, ahí selecciono el rango. Entonces puedo decirle, bueno, solamente que me sume de la B2 hasta la B6, cierro el paréntesis y me va a sumar. Fíjense qué pasó. Acá Excel me salió con una notificación. Esto es muy común. Esto es un aviso que me dice, la fórmula omite celdas adyacentes. ¿Qué significa eso? Que Excel está detectando que hay celdas abajo o al costado que no se están sumando y que deberían o probablemente deberían de sumarse. Su inteligencia artificial lo detecta. Entonces me dice, hay celdas. ¿Qué es lo que puedo hacer? Actualizar la fórmula para incluir esas celdas o ignorar el error. Yo digo, no, estos de abajo son totales. No quiero sumar esos totales. Bueno, entonces acá lo único que voy a hacer es ignorar el error y me desaparece ese aviso. Bueno, esto es un aviso de... Hay distintos tipos de aviso de exclusión, digamos. Actualizar la fórmula y fíjense que ahí me actualiza, me suma todo. Me suma el 6 también y me da 21. Bien. Eso es lo que es la operación de suma de rango, de suma de, como ya les decía, con el control presionado o incluso escribiendo. Digo, bueno, es más complicado, ¿no? Si uno dice, bueno, suma, digo, bueno, la B3, punto y coma, la B5, punto y coma, la B7. Para mí se me hace más fácil ir picando con el control y listo. O sea, no, es menos complicado, digamos. ¿Qué pasa si yo quisiera agregar otro valor? Para poder agregar otro valor en la fórmula que ya tenemos hecha, lo que yo tengo que hacer es, si yo pico así, se me sale. ¿Ven? Si yo quiero agregar otro valor, tengo que poner punto y coma, y ahí sí, yo con el control presionado, fíjense que me quedó, como se me salió, con el control presionado, ahí sí voy a poder seguir agregando valores a la fórmula. A ver, creo que llegó un mensaje acá al chat. Perfecto, Ileana, no hay ningún problema. Igual quédate tranqui si por ahí se te llega a cortar o algo. Yo estoy grabando la clase, así que las voy a estar subiendo. Por si se te llega a cortar del todo, si vos ves que se te hace imposible seguir, no te hagas ningún problema.
Si hay algo que vos querés que lo repita de vuelta, que por ahí no lo escuchaste, que se te cortó, avísame y enseguida lo vuelvo a repetir. Bien, entonces, eso es lo que es, por ejemplo, las operaciones con rango de celda. Así como yo hice suma, yo también puedo usar otras operaciones con rango como lo es el promedio. Yo digo igual, promedio, y acá tengo el promedio para hacer. Hay distintas operaciones. Promedio sí, si se cumple una condición. Nosotros vamos a ver las más elementales. Promedio sí es si se cumple una determinada condición. Si los valores son mayor a 8, que me los haga el promedio del rango de valores seleccionados que yo selecciono. Promedio. Entonces acá el rango de promedio es lo mismo que la suma, es exactamente lo mismo. O marco el rango o marco uno y con la tecla control voy eligiendo a cuáles le quiero hacer el promedio. Cuando termino, cierro paréntesis por buena costumbre y le doy enter. Y me va a hacer el promedio. Promedio y suma son las mismas operaciones con rango. Nosotros vamos a ver que hay un montón de cosas. Hay raíz, hay un montón de operaciones para hacer, digamos. Si nosotros vamos escribiendo, van a ir saliendo todo un catálogo. Vamos a ver que hay dentro de la biblioteca, me adelanto un cachito en la parte de fórmulas. Fíjense que están categorizadas por tipo de funciones. Fecha y hora, trabajo con texto, de búsquedas, matemáticas y trigonométricas. Acá hay estadísticas, las financieras que son las contables, las fórmulas contables. Cada una de estas tiene un cuerpo. Cuando uno deja el mouse acá arriba parado, dice, bueno, coeficiente de correlatividad o de correlación. Cuando uno dice, bueno, ¿y cómo operan? Me dijeron que tengo que aplicar esta fórmula, no sé cómo aplicarla. Todas tienen lo que es una descripción, el cuerpo de lo que va a ir. Esta trabaja con dos matrices y hay más información. Cuando nosotros picamos en más información, acá se abre el panel de ayuda, que lo que hace es abrirme el panel de búsqueda, de ayuda de las fórmulas. Va a aparecer las fórmulas más utilizadas, las 10 funciones más populares. Yo digo fórmula porque me crecí con las fórmulas. Excel era fórmula, ahora le cambiaron los nombres a funciones. Lo digo porque ahí dice funciones. Es como los programas. Siempre fue software, programa, y hoy por hoy se habla aplicación. Porque por el tema del teléfono, me bajé tal aplicación en la computadora. Y siempre toda la vida se dijo, me bajé tal programa, me descargué tal programa. Bueno, aplicación, programa es lo mismo. Fórmula, funciones es lo mismo. Se los aclaro, conocimiento general, digamos, lo de los programas y las aplicaciones también. Las 10 más populares, por ejemplo, y nosotros podemos buscar específicamente esa y poder ver ahí cómo funciona esa. Incluso hay videos, si uno entra dentro de cada una de las fórmulas, de cómo se opera sin salir de Excel. El video lo reproduce acá dentro del panel de ayuda. Por ahí es más raro, como yo le digo, las que vamos a ver son las más utilizadas, que son las que más se usan. Y las más sencillas, digamos, porque hay otras que también son bastante utilizadas, como los condicionales, pero la idea no es complicarlas, sino es algo que no lo vayan a ocupar a menudo. Eso sí lo vemos en el curso de Office, de herramientas de Office 365, sí hacemos un poco más de profundidad en el tema de fórmulas. Fíjense que acá, bueno, en el tema de las operaciones con los rangos, acá está lo del autocompletar, como yo les decía. Si empiezo a autocompletar, por ejemplo, acá tengo una planilla de asistencias, había armado en el ejemplo, yo sumé el rango, todo este rango acá, cuando le di enter me dio el resultado de la primera, por ejemplo, total de asistencias de 6 clases, 6 asistencias, y acá el resto, cuando le di autocompletar, me sumó todos los rangos de la misma manera, así como hice el autocompletar, vieron en el comienzo, me autocompletó esa fórmula de sumar rangos. Y ahí me sumó de los 10 alumnos todas las cosas. Yo acá al lado podría hacerle también o convertir estos números en porcentaje y expresarlos en porcentaje. Es decir, bueno, asistió el 100%. Eso yo lo multiplico, ese 6 por un dividendo, por un decimal, y de ahí lo convierto en por ciento, me lo va a dar expresado en porcentaje.
Así es como yo puedo usar autocompletar. Acá yo fíjense que estoy pasando por el tema de las diapositivas, que son todas las cosas que les fui diciendo, lo tienen todo acá, eso yo ya se los pasé en el PDF, de cómo fijar, autocompletar la celda y fijar la fila. ¿Qué es lo que pasa? Una cosa, por ejemplo, si yo hubiese tenido los valores acá, quiero multiplicar todas estas celdas por esta, cuando yo autocompleto así nomás, lo que me va a hacer es multiplicar esta por esta y me va a dar esto. Esta por esta y me va a dar esto. Esta por esta y me va a dar esto. No me van a dar 3 por 5, 15, 4 por 5, 20. Fíjense que los resultados varían porque no estaba fijada, que era lo que yo estaba mostrando en esta parte de la teoría. Acá, allí, cuando yo llego ahí, que ahí está la parte de fijar, fíjense que ahí le desarrollo y le muestro lo que les estaba mostrando acá en el Excel. Cómo fijar, cuando se fija una celda, cuando se fija una fila y cuando se fija fila y columna. Bien, la actividad número 5, que yo la voy a mostrar y la voy a hacer así ya no queda colgada. Lo que yo pido en la actividad número 5 es, a partir de lo que ya teníamos de la clase pasada, que me quedó ahí la tablita, fíjense, productos, unidades, stock. A esa columna de precio le voy a cambiar el nombre a precio de costo. Va a ser el precio que yo le voy a pagar al proveedor. Le voy a agregar una columna IVA, le voy a agregar una columna ganancia. El IVA es lo que yo tengo que agregarle, es el valor agregado al producto. ¿Por qué? Porque yo voy a pagar este precio de costo y yo no, de ese precio de costo no lo voy a pagar al IVA, al impuesto, desde mi ganancia. Entonces, el IVA más la ganancia que yo le voy a sacar, todo eso sumado me va a dar el precio de venta. Voy a tener que agregar estas 3 columnas. Yo acá en la planilla de Excel ya me había quedado preparado. Fíjense que recordemos que acá, yo tengo acá proveedores. ¿Por qué armé esto? Para ejemplificar. A veces yo suelo tener tabla con los contactos de los proveedores, otras. ¿Para qué era esto? Recuerden que acá, que era lo que vimos en la clase pasada, dentro de las distintas cosas, lo último que vimos era lo de validar datos, que era lo más importante. Y fíjense que acá tengo la grande, la papota, lágrimas, cada uno de los nombres de estos proveedores. Y estos están, ¿dónde están relacionados? Acá. Si yo cambio los datos de acá, le pongo la grande, vamos a ver que cuando yo vaya acá a la tabla, a donde esté la grande, me va a aparecer la grande. Es más, si yo le doy enter acá, después me va a tirar una... Acá ya me lo aceptó, pero si yo pongo la grande de nuevo en un producto nuevo, no me va a dejar porque ya no existe. Entonces, esto está relacionado con eso que era, ¿cómo era que hacíamos? Lo muestro a modo de repaso. Yo marco el rango de donde quiero sacar esa validación, esa lista. Me voy a datos, validación de datos. Y yo digo, bueno, quiero una lista, que acá la podía escribir. O me podía ir a otra hoja y marcar la tabla, los valores que yo quería, los valores que estén dentro de este rango. Esas son las opciones que me va a permitir. Entonces, acá en cada una ya existen las validaciones de datos y los formatos de los datos. Acá entonces yo, como decía, para este ejercicio lo que voy a hacer es ponerle acá precio de costo. Le vamos a modificar y le vamos a agregar 2 filas. Vamos a insertar una que sea el IVA, la ganancia y el precio de venta final, el precio de venta al público. Entonces acá sería tipo IVA, tipo ganancia y precio final o precio de venta. Lo había puesto. ¿Se va entendiendo todo lo que voy explicando ahora, esto último, por las dudas? Si quieren que vuelva a explicar alguna partecita, lo vuelvo a explicar, lo que sea que haya. Fíjense que acá me sale el error, la advertencia de que no contiene el mismo nombre, que es la grande y es la grande. Lo modifico y después eso se va a actualizar solo y va a desaparecer. Acá, cuando ahora actualice la tabla, va a desaparecer. Entonces, en el ejercicio lo que yo les decía era calcular el IVA en base a armar acá al lado. Tengo 2 alternativas.
Esto es una práctica vieja. Hoy por hoy, usando las tablas, uno pone el cálculo del IVA, el porcentaje adentro, hago un mix, es decir, hago esto. Igual, esto, y fíjense que no me sale el nombre de la celda. Esto porque está dentro de una tabla. Arroba precio de costo. ¿Qué estoy haciendo ahí? Que a todo lo que esté dentro del encabezado de precio de costo le haga la siguiente operación. Por el 21%. Cuando yo le doy Enter, fíjense que automáticamente me hizo para todo para abajo el cálculo. Antes, cuando yo no, y por eso lo muestro de esa manera, que no tenía desarrollado el manejo de las tablas, de manera en el Office 2010, 2013 ya estaba todo bien funcionando, yo lo que tenía que hacer era poner en una celda aledaña y a todos a usar el autocompletar. Es decir, lo que les mostraba hoy. Para practicarlo digo, bueno, acá el IVA 21%. ¿Qué es la ventaja de esto? Que yo después puedo cambiar, acá fíjense me quedó en formato de fecha, le voy a cambiar el formato, me voy a ir a inicio, me voy a ir a formato número. Y acá le voy a poner por ciento, porque me lo dejó en 0,21. 0,21 sería el 21%. El 1 es 100%. Fíjense que estaba con otro formato y le cambié el formato. Todo está bueno porque sirve para repasar. Lo voy a poner acá, alineación al medio y negrita. Que me quede negrita, que me quede un poco más grande el tamaño para que se vea. Acá, cuando yo, por las dudas, no sé con el tema, se está lloviendo cada vez un poco más fuerte, si llega a molestar o algo el tema del ruido de la lluvia, no sé cómo se me escuchará la voz, me avisan y vuelvo a repetir. Si yo digo, bueno... Se escucha bien. Perfecto. Quiero sí, se escucha bien. Multiplique esto por el valor, perdón, ahí puse un más, por el valor de esta celda. Para que yo después al autocompletar me respete esa celda, recordemos que yo la tengo que fijar, si no, ¿qué es lo que me va a hacer? A esta de acá abajo que le sigue, me la va a multiplicar por acá abajo. La otra que le sigue por la otra de abajo, y están todas en blanco. Entonces ahí, ahora es cuando yo tengo que picar y decirle F4. Entonces ahí me fijó la celda M, la M2, la columna M, fila 2. Fíjense que cuando le doy Enter, también automáticamente ya me hizo el cálculo y todas están fijadas en con la misma celda. ¿Qué es lo que me permite esto? Si ahora dice, bueno, el gobierno impuso que ahora el IVA va a ser del 23%. ¿Ven? Automáticamente al modificar esta sola celda, me modifica el resto de la columna. Digo, bueno, 21% y ya me hace el cálculo de manera automática. La ganancia es exactamente lo mismo. La ganancia, yo digo, bueno, voy a tener un 30% de ganancia por cada producto. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo acá, ganancia. Le digo que sea un 30%. Vamos a ver si está en formato de número. Perfecto. Y el procedimiento es exactamente lo mismo. Voy acá. Me paro donde voy a dejar el resultado. Igual. Esta celda por la celda de ganancia que la tengo que marcar, picar ya sea acá o ya sea acá abajo, cualquiera de las dos, y apretar el F4 para fijarla. ¿Qué pasa si no la fijo? A ver, acá con la tabla, fíjense qué es lo que pasó. El resto me salió todo vacío, porque me hizo, pongámosles acá, ¿ven? 30, ahí no es 30%, es 30, sería 300%. ¿Ven? Entonces, lo que me está haciendo es eso. Por eso es importante eso de fijar. Lo de fijar la celda, le estoy indicando que todos esos de ahí trabajen con esa celda de ahí. Acá, ahora sí. Ahora ya vamos a ver en la parte de fórmulas que cuando yo tengo un rastreo de procedentes y dependientes, digamos, con quienes operan, hay flechitas que me indican de manera fácil. Todas están operando con estas dos de ahí. Y el precio de venta es sencillo. Va a ser la traducción de este valor más este valor, es el precio de costo, más el precio de IVA, el impuesto que voy a pagar, más la ganancia que voy a sacar. Eso va a ser el precio de venta que va a tener el público.
Ahí le doy Enter y fíjense que al trabajar con formato de tabla, si yo tuviera el primer estilo de tabla como empezamos a trabajar bordeando y armando, eso no lo hace. Esto lo hace porque estamos trabajando en una tabla insertada. Esa es la gran ventaja de trabajar con datos tabulados en tabla, en este tipo de tabla. Que estos tipos de operaciones la hago una vez y el resto ya es automático. Acá abajo yo después en el diseño de la tabla incluso puedo agregar filas de totales y me va a marcar filas de totales, hacer cálculos. Entonces es más sencillo, es la gran ventaja que tiene, digamos, este tema de las tablas. Acá le voy a poner ignorar error, me molesta visualmente que esté ahí, pero ya está actualizado. Eso sería la actividad número 5. Agregar esas columnas y agregar esto de acá. Fíjense que yo modifico acá la ganancia y cómo cambia todo. Yo digo, bueno, no, voy a bajar la ganancia al 25%. Se me modifica la columna de ganancia y se me modifica el precio de venta. Esa es la ventaja que tiene Excel de poder automatizar todo eso y no tener que hacer a mano cada uno de los cálculos. Ya están todas relacionadas las celdas. Por eso es importante saber cómo opera. Hablando de eso, de las fórmulas, dentro del menú de fórmulas, más allá de encontrar la biblioteca de fórmulas para ver cómo funcionan cada una de las fórmulas, tenemos cosas como botones acá que los podemos prender y apagar, que es, por ejemplo, rastrear precedentes y dependientes. Yo digo, bueno, acá me voy a parar en IVA. Rastrear precedentes muestra con flecha de dónde proviene el cálculo de ese IVA. Es decir, yo fíjense que si lo prendo, acá justo voy a elegir esta que está a la misma altura, voy a apagarlo, quiero quitar la flecha, voy a elegir acá, voy a decir, bueno, que me rastree el precedente de esta celda. Me dice que esta celda calcula a través de esta celda que está acá al lado, con la celda de acá al lado. Es una ayuda visual, yo puedo hacerlo para muchos, fíjense que yo agarro de acá, le digo, quiero los precedentes de todas estas celdas, y fíjense qué es lo que pasa. Me empieza a marcar los precedentes de cada una de las celdas, de dónde provienen el cálculo de esa celda. Esto quiere decir que si yo modifico acá, me va a modificar el valor de esta celda, o modifico ahí, me va a modificar el valor de esa celda. También puedo rastrear los dependientes. ¿Qué es decir? ¿Qué es esto? Aquellas celdas que dependen del valor de esta. Si yo pongo acá, por ejemplo, precio de venta, como es la suma de esto, más esto, depende del valor de esta celda. Entonces yo ahí puedo saber rápidamente que si yo modifico esta se va a modificar. Es una ayuda, quitar flecha es la manera de sacar la flecha visual que tengo de ver dónde están operando las celdas. Yo sin saber qué operación hacen, si están sumando, restando, haciendo un cálculo, una fórmula financiera, eso no importa. Pero yo puedo saber con eso las consecuencias, digamos, de que si yo borro esa celda, ¿qué otra celda le puede llegar a modificar? Hay otra celda que si yo le pongo acá, por ejemplo, no sé, fecha de pedido, dependiente, le pongo, me dice que no encontró dependiente, no hay ninguna fórmula. Lo mismo me pasa con precedente. Precedente no tengo nada que me dependa de ahí. Sí con estas otras que tienen fórmulas implícitas. Eso está bueno para poder ver. Hay otra también que me cambia el modo de vista. A ver, acá me cambió el mostrar fórmulas. Fíjense qué es lo que pasa. Todo la visión de Excel se cambió. Me mostró ahora, que acá está todo con cosas, las fórmulas que hay. Esto se prende y se apaga. Me muestra las operaciones, los números, todo el esqueleto, digamos, del contenido de esa fórmula. Me muestra no los números, sino las fórmulas en sí que contienen esa celda. Es otro botón que en los Excel en el 2016 2013 está más grande. Acá quedó medio perdido en esta última versión. Pero es una manera de yo corroborar qué operación, qué fórmula está dentro de esa. ¿Se entendió eso de precedentes y dependientes? ¿Para qué sirve? Aprovecho de tomar el mate. Hago la pausa, me mojo la garganta. Se me enfría el mate. No puedo, tengo que hacer más pausa más seguido. Menú de fórmulas. Fíjense que acá está lo que le estábamos mencionando recién.
tengo lo que es la biblioteca de fórmulas, donde están agrupadas las distintas fórmulas. Cuando yo paso sobre cada una me muestra lo que es la composición, lo que va a tener, los parámetros que van a entrar en la fórmula, y si pico en más información, me va a llevar al menú de ayuda de la fórmula, donde yo voy a poder buscar ese nombre de esa fórmula, contar sí, por ejemplo, y me voy a encontrar con una explicación en texto y en video de lo que es el uso de esa fórmula. Acá está fíjense lo que les decía, ven que ahora el botón no aparece, acá antes decía mostrar fórmulas, comprobar errores, ahora no dice eso. Ha cambiado un poquito, esta es la última versión de Office, como les decía el otro día, cambió de un mes para el otro. Esto no es que lo hice hace 2 años, esto lo hice hace 3 meses atrás. Así que imagínense, cada vez que hago curso tengo que ir actualizándolo y ni así me alcanza. Acá está lo de los rastrear dependientes. Ven esto de acá, por ejemplo, ahí hubiese sido más fácil. Yo quiero ver si yo modifico el IVA. Ajá. ¿Qué celdas dependen del IVA? Pico y fíjense que automáticamente me dice todas estas celdas que están acá dependen de esa. Pico acá en ganancia. Todas esas celdas que están ahí me dependen de ganancia. Quito la flecha. Con eso rápidamente puedo ver las dependencias. Las fórmulas más utilizadas son, como vimos ahí hay una biblioteca que dentro de las que vimos tenemos la de suma, la de fecha. Yo les voy a mostrar algunas acá que por ahí les pueden servir para hacer cálculos y otras son simplemente las voy a mencionar. Las más utilizadas respecto a la fecha, por ejemplo, es hoy o ahora. La fecha hoy me va a devolver, como lo indica el nombre, justamente la fecha de hoy que tenga en el sistema. Si el reloj de la computadora está mal, olvídense de que va a ser la fecha correcta. Esto va a copiar esto de acá a acá. ¿Qué es lo que me sirve esto? Que yo puedo, por ejemplo, hacer cálculos. Como esto es un número, como esto es un tipo de número, esto fíjense que si yo lo transformo acá a la fecha, a un formato de fecha, es un número. La fecha empieza el 1 del 1 del 1, es el primero. El número 1 es el 1 de enero de 1900. Desde ahí empieza a contar el reloj interno de Excel. Cada día que se suma se va sumando 365. El día 366 es el 1 del 1 de 1901. Es decir que yo puedo hacer operaciones matemáticas. Puedo decir, bueno, a la fecha, vamos a poner fecha de hoy. Que tengo ahí. Ahí voy a desactivar la vista. Digo, bueno, acá yo quiero decir, quiero hacer un cálculo de lo que está de la fecha de hoy, de lo que está de ahí, porque esto va a ser variable, más 30 días, más 30, ¿cuánto va a ser? Y fíjense que me hace un cálculo. Mañana, cuando el reloj, si yo cambio, no lo voy a cambiar acá por las dudas para que no se me corte el internet. Si yo cambio el reloj acá y me cambia a un 2 de septiembre, automáticamente este cálculo se va a cambiar, esta fecha de hoy se va a actualizar a 2 de septiembre y esta se va a actualizar 30 días al futuro. Es decir, va a pasar al 2 de octubre. Va a calcular 30 días en adelante. Son números. Los formatos de fechas son números. Y yo lo voy a copiar. Nosotros las fórmulas podemos copiar y pegarlas. Recuerden que podíamos copiar y pegar las fórmulas o solamente los valores. Si yo pego el valor, fíjense qué es lo que me pegó. Me pegó el valor, es 4.470. Ese es el valor representado de este día, del 1 del 10 del 2021. Si yo me voy a inicio, me voy a formato de fecha, fecha corta, fíjense que me lo transforma a fecha de corte. Es un número. Por eso es que yo puedo utilizar operaciones matemáticas. Lo otro que tengo es el ahora. Igual, ahora, que no solamente me devuelve la fecha, sino que me devuelve la fecha y la hora actual reflejada en el sistema. Cuando yo voy cambiando, esto me sirve para hacer cálculos más específicos, para sumar minutos, segundos, para poder ir haciendo cálculos dentro de la siguiente hora, fechas de vencimiento. Está bueno. Esto es lo que tienen que tener en cuenta, que al usar el ahora siempre se va a ir actualizando con la fecha del sistema. Fórmulas de respecto al texto. Vieron que separamos el texto en columnas. En la clase anterior vimos cómo separar lo que era acá
papa por 3 kilogramos, en 2 columnas, yo la dejé acá, justamente para volver a mostrarla, lo vuelvo a mostrar incluso lo que hicimos en la clase pasada, marco el rango, lo vuelvo a mostrar rápidamente, me voy a datos, texto en columnas, acá yo decía que estaban delimitadas, elijo si era por un espacio, una tabulación. En este caso, cada columna va a estar delimitada por, en otro, una X. Acá ya veo la vista previa. Y acá me pregunta si yo quiero en el destino reemplazar el mismo destino o elegir a partir de otro destino, por ejemplo este de acá. Y le doy finalizar. Fíjense que me dice ya hay datos, pero me lo va a reemplazar así. Así es como yo separaba el texto en columnas. Bien. Eso era para los nombres y apellidos, cuando teníamos que separar, que teníamos todo mezclado, que queríamos filtrar por nombre y por apellido podíamos hacerlo. Bueno, o en este caso que teníamos el producto detallado, en productos y en unidades. Ahora, ¿qué pasa si yo necesito concatenar eso? Yo tengo una fórmula, justamente que, o sea, la estoy diciendo ahí, es igual, concatenar. Fíjense que acá concatenar. ¿Y qué es lo que me hace? Independiente de que sea número o sea letra, me va a concatenar el contenido de esta celda, punto y coma, el contenido de esta celda, voy indicándole qué es lo que quiero que me concatene, punto y coma, el contenido de esta celda. Ahora, fíjense también qué pasa. Le doy Enter y fíjense que me concatenó el 2, el 4 y el 6. Si yo hubiese tenido, por ejemplo, como acá, papa, 3 kilogramos, vamos a pegar acá solamente el valor, digo, bueno, igual, concatenar, ya vamos a ver cómo solucionar esto de separar y agregar, concatenar, papa, punto y coma, 3 kilogramos, ¿ven? Me lo concatena. Así es como puedo volver a unir el texto. Pero ¿qué pasa? Me lo deja pegado. ¿Cómo evito de que me lo deje pegado o que me agregue incluso una X? Cuando yo uso la fórmula de concatenar, igual, le digo, bueno, concatename esta, punto y coma, texto 2. ¿Ven cómo van saltando acá abajo en el miembro que voy? Y acá, ¿cómo digo, bueno, quiero un espacio? ¿Cómo represento un espacio? Tengo que hacer comillas, espacio, comillas. Eso es un espacio representado en Excel. Es un espacio como a la barra espaciadora. Es la manera de indicarle a Excel que quiero un espacio. Punto y coma. Este va a ser el texto 1. Este va a ser el texto 2. Y la celda. Quiero otro espacio. Punto y coma. Comilla. Espacio, comillas, punto y coma, celda 3. Cierro paréntesis por buena costumbre. Y fíjense que ahora sí me dejó 2, 4, 6. Me concatenó respetándome el espacio. No es 246, es 2, 4, 6. Por ejemplo, papa. Me lo dejó pegado. Ya sabemos cómo hacer el espacio. Pero yo tenía papa por 3 kilogramos. Si yo quiero volver a armar como tenía acá, también yo puedo integrar texto. Es decir, así como escribí un espacio, puedo decir igual, concatenar, esto, punto y coma, abro comillas, hago un espacio, por, hago otro espacio y cierro comillas. Le dije que quiero que me ponga un espacio, una X y otro espacio en medio. Y ahí sí paso al siguiente término, punto y coma. Fíjense que va saltando texto 1, texto 2, texto 3 y elijo esta. Cuando yo le dé Enter acá, o sea, cierro, por buena costumbre, y ahí sí me dejó papa por 3 kilogramos. Yo puedo usar el concatenar, no es necesario, así como hago 2 más 5 más 6, yo puedo usar el concatenar acá, es decir, bueno, con igual, concatenar, y digo, bueno, en el texto 1 que me ponga acá, entre comillas, Franco, texto, ¿no es cierto?
2, lo que esté en el valor de la celda 2, y acá le ponemos entre espacio. ¿Ven? ¿Qué es lo que me faltó? Acá me faltó los espacios. Entonces yo lo que voy a tener que hacer es Franco, espacio, acá en espacio, y vamos a agregarle otra celda y le vamos a poner acá otro. Entonces acá yo después lo que reemplace, fíjense, Franco 2 en 5. Entonces le digo, bueno, trabaja en punto digital. Puedo hacer un mix. Puedo ver como hacía. Entonces, acá según lo que yo vaya reemplazando, me va a cambiar por el contenido que yo vaya metiendo. Entonces acá en el concatenar, concatené mix. Es lo que quede entre comillas siempre va a ser texto, ya sea en espacio, caracteres, me va a concatenar. ¿Se entendió este tema del concatenar, de cómo funciona? ¿Quieren que le vuelva a explicar? ¿Quieren que le diga de vuelta el tema de cómo es que funciona? Sí, se entendió. Perfecto. Que después no salga es otra cosa. Claro. Después les recomiendo el video de la clase en el teléfono y practicarlo al lado. Al lado de la hoja. Como práctica, si quieren usar el concatenar, hagan esto que yo hice acá. Concatenar. Obviamente en la tabla acá, ¿no es cierto? Al costado de la tabla se puede hacer y pongo igual. Concatenar. Y acá marco papa. Le doy punto y coma, espacio, comilla, espacio, X, espacio, comilla, punto y coma y esto. Y ahí cierro. Fíjense que si ahora le doy enter, me agregó una columna automáticamente a la tabla. Es inteligente. No me guardó el formato de la celda, de los colores de la celda, pero a la hoja le agregó una columna más. Y me concatenó y me hizo todas las operaciones para abajo. No tuve que usar el autocompletar. Simplemente ya como lo dejé pegado. Ojo, si yo lo hubiese hecho acá, historia distinta. Si yo hubiese hecho este mismo procedimiento acá, igual, concatenar, lo vuelvo a mostrar. Y le digo que quiero lo que está acá. Punto y coma, espacio, X, espacio, punto y coma. Siguiente término, el de acá. Y cierro, le doy enter y fíjense que no me hizo el autocompletar. ¿Por qué? Porque acá me lo hizo el autocompletar para abajo, porque la tabla es inteligente y cuando yo agrego datos o fórmulas al costado de la tabla, por eso yo hoy puse el IVA un poco más lejos y la ganancia un poco más lejos, cuando yo pongo algo al costado, la tabla se autoagranda, lo absorbe a ese dato que tengo al costado. ¿Y qué es lo que hace? Si yo tengo una fórmula, como hice recién esto ahí, me lo autocompleta. Si yo quiero hacerlo ahí, lejos, ahí haciendo el autocompletar, ahí sí me va a salir. Fíjense que ahí me completó y me obtuvo el mismo resultado. Entonces, otra de las fórmulas que tenemos, que yo se las... acá abajo es el tema de la fórmula lógica, que es la condicional. Esto no es para practicar, es simplemente se los voy a mostrar para... Ven, acá está el ejemplo de la concatenación. Como dice lo último, Franco trabaja en... Son distintas celdas separadas con espacio. Es la función condicional. Es muy utilizada. ¿Qué es? La función condicional tiene términos. En el primer término uno introduce la condición. Por ejemplo, acá como está en el ejemplo. Tengo dos valores. 5 y 6 en estas celdas. Esta sería la celda B3 y esta es la D3. La condición sería si, condición, primer término, B3 es menor a D3. Si eso sucede, que acá es el sí verdadero, en este caso elegí que me muestre un cartel que me diga menor. Podría haber hecho una operación. Si es falso, que me haga una operación de resta. Fíjense que puedo escribir, que puedo hacer, digamos, operaciones. Eso es lo que es una función condicional. Según un criterio que yo le dé, si son iguales, que me muestre un cartel es igual. Por ejemplo, yo ahí, en el ejemplo, nosotros no lo practicamos acá, pero en las clases de Office, yo agrego otro más
acá le agrego la condición en el precio de venta. En vez de calcular con la ganancia, le pongo así una simple suma. En la ganancia yo le pongo un condicional. Si el stock es mayor a 45, que la ganancia sea del 25%, que sea del 15%, hacer una especie de promoción. Sino que la ganancia sea del 30%. Entonces, eso me va a hacer variar el resultado en base a esa condición y el contenido que yo tenga en estas celdas de acá. Para eso es que me sirven las fórmulas condicionales en Excel. Está bueno tenerlo en cuenta, de saber lo que existe, de que funciona. Yo no las voy a matar con cosas como esta. La idea es que puedan tabular datos, hacer operaciones que van a utilizar cotidianamente, como yo les decía. Por ejemplo, porque ven que se puede complicar mucho más la cosa. Puedo tener un condicional anidado. Es un condicional adentro del mismo condicional. Por ejemplo, cuando tengo... vieron que hacen efectos efectivos ahí, bueno, se me ocurrió a mí hacer el condicional cuando ya tengo más de una condición y más de una acción por verdadero y por falso. Yo puedo decir, bueno, si se da la condición por verdadero, que me haga otro condicional. Si no se da la condición por falso, que me haga otro tipo de condicional, efectivo y tarjeta. Si yo elijo en la compra de un producto que se va a pagar por efectivo, que me haga un cálculo y me haga un descuento. Si no, si tengo es por tarjeta, que me diga que se va a agregar un cierto porcentaje, un recargo a la tarjeta. Y si no, que me muestre un cartelito si es efectivo o tarjeta. O sea, uno si lo quiere esto... Como les digo, se puede complicar infinitamente los condicionales anidados siempre que uno... Yo les muestro uno que hice acá para los cálculos de las categorías yo no sé si no lo tengo acá guardado, del escalafón de los municipales. No es para que se asusten, pero es para que vean una dimensión. A ver si no lo tengo por acá, creo que los había borrado. Era para hacer un cálculo. A ver, acá en papelera de reciclaje me puse a borrar. Les voy a mostrar. Escalafón, escalafón, escalafón. Empleados, CBU municipales, escalafón. Creo que era era una planilla de Excel. A ver. Así como uno puede anidar, digamos, 2, 3, podés anidar 20. Lamentablemente Excel está limitado. En otros programas tiene otras estructuras. Case, que son en caso de... Entonces acá, por ejemplo, lo que es en el tema del cálculo de la categoría correspondiente, para que ustedes se den una idea, esta es la fórmula de condicional que hice. Y no me da la pantalla para abajo, para hacer el cálculo. ¿Qué es lo que va a hacer? Teóricamente, hipotéticamente, según esto es una proyección nada más, es según la responsabilidad y según los años de servicio que tenga un empleado, se le va a otorgar una cierta categoría. ¿Qué implica esto? Estos son condicionales dentro de condicionales dentro de condicionales. Que es que si no se cumple una cosa, que me haga otra cosa. Si no se cumple esa otra cosa, que me haga otra cosa o me haga otra cosa. Para que ustedes vean lo que es de complejo por ahí Excel cuando se trata de fórmulas condicionales, de lo largo que puede ser. Y lo del tema de los paréntesis. ¿Vieron lo que yo les decía de cerrar el paréntesis? Miren la cantidad de paréntesis que me quedaron para cerrar. Si yo cierro uno mal que me falta cerrar acá, uno que me falte, ya la fórmula no me sale. Entonces es importantísimo agarrar, por eso lo remarco y lo destaco, el buen hábito de cerrar siempre la operación, el paréntesis enseguida, y ubicarse en el espacio, porque esto es todo lineal. Si yo lo pongo, esto es todo un solo renglón que sigue para el costado. De saber ubicarse con esto. Obviamente, como ya les digo, esto es para que tengan una noción nada más. Entonces, yo según el tipo de función, según la cantidad de años, fíjense que esto todo está acá adentro. Categoría 6. Categoría de sección, categoría 10. Según la cantidad de años servicios, 20 le vamos a poner o 15 le vamos a poner. Fíjense que según 15, jefe de sección, categoría tanto. Son cálculos que uno va a hacer, digamos, en funciones a todas esas. Cuando tenemos múltiples condiciones, se empieza a acumular, a anidar esas condicionales.
Espero no haberlas embarullado mucho. Esto para que simplemente, para que tengan en cuenta la complejidad que puede tomar, digamos, las hojas de cálculo de Excel y la potencia que tiene. Claro está que hay otros programas que son mucho mejor para esto, para determinadas tareas. También puedo tener dentro de los condicionales, como lo tenía ahí, que no lo mostré, condiciones múltiples. Y o distintas condiciones. Si se da que son todos mayores o todos menores, esta es mayor que esta y que esta y que esta, que me muestren son todos mayores a 10. Si no se cumple, al menos uno es mayor. Eso es con un i. Si con un o es al menos uno es mayor, ninguno es mayor. Hay para hacer múltiples condiciones en un condicional anidado. Otra de las cosas que tenemos también es las fórmulas de búsqueda. Hay fórmulas de búsquedas como el buscar B, esto yo se los dejo a la teoría, que me permite buscar productos. Yo en base a un buscado, un valor buscado, por ejemplo, uso una celda donde voy a escribir el valor buscado, ya sea código de producto, nombre de producto, stock. Yo le voy a tener que ingresar el buscar B, que es una fórmula. El buscado va a ser el valor. Por ejemplo, acá la celda del valor. En este caso era la M7. Fíjense que va a ser el buscado. Es decir, lo que yo ingrese dentro de esa 7. El rango de búsqueda va a ser dónde lo va a buscar, empezando a seleccionar por dónde se va a buscar. Es decir, se va a empezar a buscar por los nombres de los productos. Me lo va a buscar por ahí. Fíjense que acá me aparece tabla 3 productos. Si yo hubiese tenido un nombre en esta tabla, como le puse verduras, ya hubiese aparecido verduras y no hubiese aparecido tan largo ahí el nombre. Esa es una de las ventajas. Columna va a ser lo que yo voy a buscar. Yo voy a buscar, según el nombre, el stock. Entonces yo digo, el número de columna. Acá me dice 3 porque es columna 1, columna 2, columna 3. El resultado que me va a devolver esta fórmula, según lo que yo ingrese acá, va a ser lo que esté a la misma altura, por ejemplo acá la celda, que es 35 stock, en esa columna, en la columna número 3. Y coincidencia exacta, sí o no, por ejemplo, verdadero y falso. El verdadero es que si yo pongo AC, por ejemplo, ya me toma lo primero que encuentre que coincida con AC, con acelga. Puede ser otra cosa, acelguita, y me tomó acelga. Ahora, exacto, que lo que siempre se tiene que utilizar es falso, es que se da la condición exacta. Es decir, que yo tenga que poner acelga. Si yo no puse acelga, pongo acelguita o pongo cualquier otra cosa, no me va a tirar ningún resultado, me va a devolver nulo. Esas son las fórmulas de buscar en Excel que me permiten armar buscadores para cambiar un stock cuando tengo muchos datos. Imagínense que acá estamos con una tabulación de 20 datos, pero cuando tengo 300, 500, 1000, 3000 datos y tengo que ir a buscar uno en una columna, bueno, esto lo que me permite hacer es buscarlo, hallarlo, de manera con ingresar un solo resultado, sin trabajar con los filtros. Sabiendo trabajar con los filtros de tabla, también, en vez de usar el buscado, uso los filtros de las tablas. La fórmula de buscar es precursora a esto de los filtros, de las tablas inteligentes. Antes, la manera de buscar, cuando no estaba el tema de los filtros, era a través de una fórmula de buscar. Hoy por hoy, filtrando los datos, como vimos, ordenando los datos, nos ahorra muchísimo tiempo en la hora de tabular datos. Entonces yo digo, bueno, quiero que me filtre los productos por tipo, que me muestre primero las frutas, entonces que de la A a la Z las frutas, y que estas frutas me las muestre de la A a la Z, entonces vuelvo de la A a la Z, vuelvo a marcar acá las frutas, entonces ananá, banana, durazno, me mantiene todas las A a la Z. Fíjense qué es lo que pasa con la tabla también. La tabla se me empezó a perder esos colores porque me está moviendo todo. Acá el formato de tabla, yo lo que tengo que después volver a rehacerlo, acomodarlo para que mantenga ese formato, o volverlo a dar el formato de tabla, seleccionando la tabla, y le vuelvo a dar el formato de tabla. Si yo veo que quiero mantener ese orden, digo, bueno, vuelvo a seleccionar y le cambio el formato de tabla. Entonces, si veo que no me coinciden alguno de los colores, se lo corrijo de esa manera. Bien, hasta acá ha llegado el monólogo. Espero que no se les haya hecho tan complicado. La última parte, como yo les decía, es una cuestión de
expandir conceptos, no es algo que lo vayamos a practicar por lo menos acá en este curso. La idea es que sepan que tienen esas fórmulas para hacer promedio, para hacer suma, que puedan hacer esa práctica de acá, de hacer el cálculo del IVA, de la ganancia. Si ustedes quieren hacer un promedio de los precios, ya recuerden que teníamos dos maneras, por eso no lo practiqué, que teníamos de las fórmulas rápidas, seleccionando el rango, simplemente es lo mismo, es exactamente lo mismo hacer esto, promedio, lo que pasa es que el promedio me lo va a hacer pegadito, acá abajo, me va a agregar, fíjense, en una fila de totales. La tabla es inteligente y sabe que esto es un total. Acá yo en el total puedo cambiar después de decir, bueno, quiero el recuento de elementos que hay, quiero el máximo precio que haya o el mínimo, eso es las filas de totales. Acá yo puedo ir filtrando, digamos, por lo que quiero que me muestre. O puedo utilizar en otro lado de la hoja, igual, promedio, y ahí marco el rango de celdas a promediar y hago el promedio, por ejemplo, de precios de costo. De los distintos productos me va a tirar, fíjense en la cantidad de números. Cuando tengo acá, lo digo, bueno, lo paso a formato de peso y automáticamente me acomodó a 2 cifras. Si le quiero poner más, me lo va a dar ahí, a más. Me acomodó la cifra. Bien, algo que no hayan entendido, algo que les quiera volver a explicar. Quedó todo hasta ahora ahí. Ya con esto damos finalizada la clase. Damos finalizado la parte de Excel. Si tienen alguna duda, hablen ahora o callen para siempre. Y bueno, con esto ya estaríamos terminando la parte de Excel y empezaríamos con la parte de comunicación virtual, que es la parte de lo que vamos a ver de Google Meet, con la parte de, voy a cortar la grabación para que no se haga más larga,